Buenos días, gracias por acompañarnos en esta nueva sesión. Hoy continuamos con nuestro tema de religiosidad y espiritualidad. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. ¿Quién desea leer el día de hoy, por favor? Lo leo. En la época en que se extendió el materialismo, en el último tercio del siglo XIX, este acabó también penetrando en la didáctica, con tanta intensidad que la especialización se consideró muy importante. No crean que evitando enseñarle al niño las materias docentes en relación con la vida práctica en sus últimos años de primaria y los primeros de secundaria, estemos cultivando el idealismo en él. No crean que el niño será más idealista en los años posteriores porque se le hayan hecho escribir redacciones sobre toda clase de historias sentimentales, sobre la bondad del cordero, la ferocidad del león o sobre la naturaleza impregnada de Dios y cosas por el estilo. Con eso no hacemos idealista al niño. Cultivamos mejor su idealismo si no nos abalanzamos sobre ese idealismo de manera tan brutal y directa. ¿Qué es lo que ha hecho que los hombres de nuestra época se hayan vuelto tan irreligiosos? El simple hecho de que se les haya sermoneado de forma tan sentimental y abstracta. Fragmento del libro Metodología Didáctica, GA 210-294 de Rudolf Steiner. Nuestra María, muy buen día, muy buen día. Gracias, Bárbara. Buen día para todos. Buenos días. Bueno, entonces comencemos con la retrospectiva. Sí, bueno, entonces la semana pasada Mario nos fue llevando, nos fue recordando ese camino del materialismo, digamos, de ese trabajo que se hizo, que se viene haciendo la humanidad, ¿sí? Y eso tenía un propósito y nos recordó pues todo lo que venimos trabajando, ¿sí? Y es cómo nos fuimos como condensando más, volviéndonos más materialistas y bueno, y llegamos a la época en donde aparece Steiner y nos dio como una pequeña biografía como de quién era Steiner y qué era lo que él percibía y cómo eso se vuelve actual pues para nuestra época, cómo eso es lo moderno. Entonces él venía, entre las cosas que me quedaron fue que él venía con algo de los mundos espirituales, o sea, venía como con cierta, podía ver cosas, pues. Entonces él se dio cuenta que ese no era el camino, no es el camino desde allí, sino desde un trabajo interior bien diferente. Casi que él renunció a todo eso y ya empezó a hacer su trabajo desde lo nuevo, que es lo que estamos viendo ahorita, que nos está contando Mario. Y bueno, y de allí ya aparecen para mí pues lo de los cuentos de hadas, qué significa, porque realmente eh, ese mundo de imágenes hay que acompañar al niño para que no sean conceptos más materialistas que justamente lo que hacemos es volver cada vez más sólido ese pensamiento del niño, sino que esa es la forma como se mantiene en ese mundo del cual él está totalmente inmerso y es acorde a su vida, a lo que él siente y percibe y que no debemos ponerle pues ni explicárselo ni darle cosas, sino que cada cosa tiene un significado, la princesa, príncipe, ¿sí? Todas esas imágenes del alma, del yo, y bueno, eso fue lo que me quedó, compañeros. Gracias. Muchas gracias. ¿Quién más quiere ampliar, complementar? Habíamos hablado también de
de que todo lo que sucedió en el, digamos, el desarrollo de la historia, hasta el desarrollo de las ciencias naturales, fue necesario la caída del hombre, la llegada del Cristo, o sea, ese velo que se colocó delante de los hombres que antes percibían de manera espiritual, fue necesario para desarrollar la capacidad de la percepción sensorial, ¿no? Que es lo que propone la antroposofía. Y hablamos también de la religiosidad innata que traen los niños en sus cualidades de reverencia, de amor, de devoción. Lo que hace la pedagogía Waldorf es como desarrollar y estimular estas cualidades, sino que sean cosas abstractas, ¿no? También habíamos hablado de que Steiner en una conferencia explicó lo que no era la antroposofía, que no era mediunismo ni dones atávicos, que no era un pensamiento abstracto, ¿no? Ni fenomenológico, que es necesario desarrollar estos órganos de percepción espiritual para volver a conectarse con esa sabiduría y bueno, eso está como muy bien en el libro del Cómo se alcanza el conocimiento a los mundos superiores y en la filosofía de la libertad, ¿no? Que ya por el solo hecho de leer ese libro uno empieza como a mover su pensamiento y a despertar estos órganos de percepción. Lo que más me quedó es esto de que en realidad vivimos en los conceptos y que no nos animamos a la observación, la experimentación, a flexibilizar el pensamiento, que es lo que propone Steiner, ¿no? Y bueno, ahí surgió esto de los cuentos de hadas y de todo el simbolismo que hay, ¿no? Que comentaba Mario detrás de esos cuentos y de cómo los chicos perciben esa realidad de los arquetipos y de los símbolos. Eso fue, la verdad que muy, muy interesante. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien quiere decir algo más? Sí, yo quisiera comentar algo corto. Me disculpo por no tener la cámara. Donde estoy no puedo poner cámara. Era sobre este tema que es bien interesante y hablar un poquito, hacer como que un énfasis de importancia a todo este trabajo que proviene de Oriente, de los rishis de la India, sobre todo, y que de una u otra manera eh, Steiner, a través del conocimiento de los egipcios, los rescata, ¿no? Yo me imagino que debe haber una correlación en todo esto porque paralelamente a ese trabajo que viene haciendo Steiner, también obviamente había un desarrollo educativo y espiritual en otras partes y otras latitudes del planeta, ¿no? También podemos hablar de la parte indígena acá en América. Pero porque yo le doy importancia al trabajo de los rishis, de todo el trabajo del sánscrito de la India, y el aporte con el yoga que hace Patanjali y todo esto, porque precisamente las bases, bueno, eso es una opinión muy personal, precisamente las bases de la antroposofía están ahí. El proceso de observación de la planta, por ejemplo, de los animales, de los minerales, es el proceso de meditación de los rishis de hace más de 2000 años. Ellos a través de la agudización de los sentidos, o sea, de los sentidos básicos, como por ejemplo la observación, a través de la meditación despertaban obviamente toda una cantidad de capacidades sensoriales que permitían ver cosas que el ojo ordinario no permite ver. Entonces, pues, era dejar pues, ese complemento y que de una u otra manera eso está ligado a todo lo que estamos conversando. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir con este hilo, ¿cierto? Em, eh,
justamente cuando Steiner viene planteando lo que no es la antroposofía en esta conferencia que mencionamos, y está hablando justamente de cuál es la misión de la ciencia espiritual, ¿sí? Y lo hace en el marco de una serie de críticas y comentarios que en la época se están diciendo acerca de lo que él dice no es la antroposofía. O sea, van creándose como una especie de ruidos, de mitos urbanos, llamaríamos hoy en día, en torno a lo que es la antroposofía, pero es lo que no es. Y, y mencionamos que él dice de una manera muy enfática que la antroposofía no se basa en dones atávicos, entendiendo esto de don atávico como una especie de remanente de un don que se ha ido perdiendo, digamos, de una habilidad que tenía toda la humanidad y se fue perdiendo. Coloquémonos este ejercicio imaginario. Hoy en día todos vemos, ¿sí? Y todos vemos el color verde. Vemos todos los colores y en especial vemos cuando vemos el follaje de los árboles, vemos que es de color verde. Pero imaginemos que en el futuro los seres humanos van a ir perdiendo la capacidad de percibir el verde. Y llegará un momento en que ya no van a ver el verde. Pero habría, vamos a un hecho hipotético, ¿cierto? Habría en aquella época seres que conservan por herencia la capacidad de todavía ver el verde. Y ese don que es hereditario, un vestigio de algo que era un patrimonio de la humanidad, pero ahora se da solamente como algo exclusivo por un don atávico, un remanente, un vestigio que todavía se porta, estas personas podrían ver el color verde. Y de igual manera, ahora ya no como algo hipotético, sino como un hecho real, nosotros teníamos la capacidad en el pasado de tener una percepción extrasensorial, es decir, una percepción de realidades que no se basan en los órganos sensoriales. Pero esta capacidad de percibir esas otras realidades que no se percibían a través de los órganos sensoriales se fue perdiendo. Es lo que hemos colocado como imagen, se va colocando un velo que cada vez es más denso delante de nuestra percepción hacia esa otra realidad. Y era necesario de que eso pasara. Eso no tenemos que verlo como, ay, qué pesar, perdimos esa capacidad de la percepción extrasensorial de esas otras realidades. Tenía que pasar. Y tenía que pasar porque ese cuerpo etérico, ¿sí? Esa constitución etérica y anímica y espiritual en nosotros, tenía que compenetrar el cuerpo físico para poder desarrollar el cerebro y con él todo el sistema neurosensorial de tal manera que el ser humano pudiese percibir este mundo sensorial de la manera como hoy lo percibimos y a partir de esa percepción, la manera como lo hemos estudiado, analizado, de alguna manera conquistado este mundo natural sensorial. Era necesario que eso pasara. Y ya vimos el proceso progresivo que eso tuvo. Y ahora hemos llegado al punto, y esa es la tarea que justamente se viene para la antroposofía, de volver a despertar, desarrollar esas capacidades de percepción extrasensorial. Y ahí es cuando entonces Steiner ya vienen todos en un hilo evolutivo, como también lo vimos, ¿cierto? Pero llega en el proceso de lo que le corresponde la tarea de Steiner, desarrollar esa disciplina que se va a llamar ciencia espiritual o antroposofía. Y justamente decíamos, no vamos a entrar en cómo se logra esto, porque
Pues eso ya en sí mismo es todo un estudio profundo. Hice referencias a un par de textos que podríamos acceder para meternos en este desarrollo. Uno de ellos, que es muy conocido por todos nosotros, que es cómo se alcanza el conocimiento de los mundos superiores, donde Steiner no solamente describe estas características del pensar, del sentir y de la voluntad, sino que describe cómo logramos hacer ejercicios para que el pensar, que hoy en día, de acuerdo a este desarrollo que hemos descrito, se volvió un pensar materialista y de percepción meramente sensorial, basado en la percepción sensorial, ahora podemos agilizar, flexibilizar y darle vida, o sí, darle vida, darle flexibilidad y movilidad a ese pensamiento. Y también nos describe cómo, a la misma vez, podemos llevar nuestra capacidad volitiva a independizarse de los procesos corporales. Eso voy a retomarlo ahora en un paso más adelante, ¿sí? Entonces, de alguna manera, cuando hablamos de antroposofía, es cómo podemos desarrollar una capacidad de percepción ya no basada en los órganos sensoriales, sino una actividad totalmente interna. Y esa actividad interna se logra conquistar a través de la flexibilización de la capacidad del pensamiento y de la capacidad de independizar nuestra voluntad de los procesos metabólicos. Y ahí está el gran ejercicio. Por eso digo, ahí está descrito en especial en este libro, de cómo se alcanza el conocimiento de los mundos superiores, esta ejercitación. Y también, después vamos a retomar un poco ello de nuevo, los ejercicios que él va a plantear en este libro y en otros, que tiene que ver con los ejercicios mal llamados subsidiarios. Digo mal llamados subsidiarios, no sé por qué se inventaron esa palabra para traducirlos, pero en alemán es Nebenübungen. Neben es al lado, pegadito. Y Übungen es ejercicio. ¿Ejercicios al lado de qué? De la meditación. Pero ahora vamos a mirar qué es la meditación para Steiner, ¿sí? O sea, qué es lo que él habla sobre esta capacidad de percepción. Bueno, entonces, es muy importante mirar que allí, si nos ejercitamos, va a decir Steiner, de la manera como él indica que deberíamos ejercitar nuestro pensamiento y nuestra voluntad y también nuestros sentimientos, por supuesto, si nos ejercitamos, cada vez más en nuestro interior vamos a poder tener una vivencia de esas realidades que están detrás del velo. Y él va a decir en algún momento, yo sé, lo dice él con toda esa claridad, yo sé que algunos pensarán que esto es charlatanería, que esto es como algo raro, que esto no tiene nada que ver con procesos de la realidad. Pero él dice, pero quien ha vivido, ya tiene percepciones o intuiciones espirituales, vivencias espirituales, podrá saber que lo que yo digo, que lo que estoy describiendo es una realidad. ¿Sí? Bueno, y después va a dar mucho más, digamos, en esa clarificación de lo que no es justamente la antroposofía. Y como decíamos, la va a diferenciar del espiritismo. Y aunque dice que el espiritismo dice cosas que son de alguna manera verdades, la manera como el espiritismo entra en el mundo espiritual, él lo va a comparar como cuando estamos en una reunión social conversando con otros y de pronto de la submateria o el subsuelo emerge un león eh, y hace todo el caos que tiene que hacer. O sea, nos está diciendo de que el espiritismo sí llega a verdades espirituales, pero lo hace de una manera
que irrumpe de una manera caótica en el mundo espiritual. ¿Sí? Porque la pregunta, va a decir él, que tenemos que tener es si esos seres espirituales que en primera instancia son los difuntos, están dispuestos a tener un encuentro con nosotros. ¿Que alguien levantó la mano? Sí, Alfon. Sí, Mario, yo levanté la Miguel. mano un minutico para hacer un aporte breve ahí, que se ha hablado del espiritismo en varias oportunidades acá pues en el grupo. Y yo creo que podemos hacer un poquito de historia para entender un poquito más el origen del espiritismo. Sí, Steiner justamente habla de este movimiento que se está dando en Europa, no justamente habla, digamos, de lo que está pasando con todo esto que tú relacionas y donde se distorsiona. Y justamente uno de los aspectos que distorsiona es que se hace fuese del territorio donde surgió esta forma de vínculo con el mundo espiritual. Lo cierto es que él menciona que ese espiritismo al que se está refiriendo de Europa Central de aquella época, pues accede a ese mundo espiritual por la puerta trasera, para colocar una imagen. No lo dice Steiner, lo digo yo. Es como acceder al mundo espiritual por la puerta trasera y es como entrar en una casa en la que no hemos sido invitados como tal. Y dice, ese es el efecto que generamos con el espiritismo, a pesar de que el espiritismo, dice él, pues refiere a aspectos reales de ese mundo espiritual. Luego hablar del mediunismo, que es otro aspecto, ¿sí? Que luego después voy a aclarar un poco más, no quiero entrar en ese tema ahora, pero también es un aspecto donde se adquiere, o sea, se adquiere ese vínculo con lo espiritual y ese conocimiento de alguna manera, de una manera hipnótica, en ensoñación. Steiner va a decir, ahora voy a entrar a aclarar cuál es la diferencia entre estos métodos que propone la ciencia espiritual y todos los demás. Él va a aclarar de que justamente la dificultad es que se entra en un estado de ensoñación y que uno debe entrar en el mundo espiritual de manera despierta como está en el estado de vigilia. Ahora lo voy a aclarar más adelante. Entonces, él hace esta defensa justamente para aclarar lo que es la antroposofía y entonces va a decir más adelante qué es. Y también nos dice de que justamente la gran tarea, o sea, así como el ser humano ha tenido que incorporarse, o sea, esta naturaleza espiritual, anímica y vital, ha tenido que incorporarse fuertemente en el cuerpo físico, ahora tenemos que, de alguna manera, emancipar las dos facultades, inicialmente voy a hablar de las dos facultades, el pensar y la voluntad, de esa impregnación que tiene en el cuerpo físico. Y entonces el primer aspecto tiene que ver con la flexibilización del pensamiento. Y es donde él va a dar una serie de ejercicios. ¿Sí? O sea, el pensamiento, nuestra forma como pensamos de manera abstracta, se basa solamente en la memoria evocativa. Es decir, tenemos un concepto, sobre ese concepto otro concepto, y así entonces tenemos un paradigma, otro paradigma, una teoría, y saturamos nuestro pensamiento abstracto, pensamiento lógico formal, eh, con base en esos conocimientos o en esas representaciones, en esos conceptos que ya tenemos. Y lo que hace la memoria evocativa es justamente traer esos conceptos y asociarlos. Básicamente lo mismo que hace el computador o lo que hace la inteligencia artificial. En primera instancia, ¿qué es lo que hace la inteligencia artificial? Yo lleno una nube, como se llama hoy en día, ¿cierto? De mucha información. Y esta inteligencia artificial lo que hace es coger los puntos relacionados, los une y nos da un contenido. ¿Sí? Eso es la asociación. Estoy diciéndolo muy, obviamente, muy así, de manera muy escueta. Pido disculpas para los que son rigurosos en esto de la conformación del pensamiento, pero lo menciono de manera muy ligera, digámoslo así, porque ya es un tema que nosotros abordamos en otro de los grupos de estudio. ¿Sí? Toda la conformación del pensamiento y estas cosas de
las representaciones. Entonces, de esta manera, estamos basados en esto y utilizamos mucho justamente la observación, los sentidos en general, los órganos sensoriales, para entrar en el análisis de eso que es el mundo natural, el mundo material como tal. Pero ahora Steiner dice que cogemos este pensamiento y lo comenzamos a flexibilizar, a movilizar. Y era ahí cuando decíamos que uno de los ejercicios que podríamos retomar, además de los que él señala en cómo se alcanza el conocimiento de los mundos superiores y en otros textos, los cuentos de hadas. Y utilizamos esta imagen justamente de cómo el cuento de hadas describe realidades a partir de imágenes. Y cuando uno va, por ejemplo, a procesos de, o sea, analizar las imágenes de los cuentos de hadas, por ejemplo, Caperucita Roja, no está hablando de procesos que está viviendo el ser humano. O La Bella Durmiente, ¿sí? Nos habla de procesos. Y nos está hablando de, por ejemplo, La Bella Durmiente y los 7 enanos. Ahí hay toda una imagen arquetípica. Llega un momento en que esa Bella Durmiente se duerme, ¿sí? Pero ya está relacionada con los 7 enanos. ¿De qué arquetipo es la Bella Durmiente y los enanos? Y la bruja, que le da la manzana además. Y luego el príncipe, porque ya vimos que hoy en día hay que tener peligro porque dicen que le hizo, mencionamos también eso, con todo el tema de la ideología de género, le dio un beso no consentido y abusó de ella. Entonces, pero ¿de qué es imagen arquetípica realmente, sí? Entonces, la Bella Durmiente, lo voy a decir así para traducirlo, para mostrar el proceso fisiológico que nos está describiendo que los niños lo entienden así, ¿no? No hay que explicárselo a los niños, así es para nosotros que ya tenemos un pensamiento demasiado abstracto, ¿sí? La Bella Durmiente representa el alma humana. Esa alma humana adolescente que llega un momento en que va, en ese periodo para nuestra época, 12, 14 años aproximadamente, va entrando de esa alma infantil hacia el alma juvenil. Y en ese momento en que entra en ese proceso del alma juvenil, esa alma tiene una relación estrecha y de alguna manera viva con los 7 enanos, que son los 7 procesos vitales. Pero llega un momento en que al entrar en desarrollo de la adolescencia, entra en relación con el mundo. Y aquí es cuando aparece la bruja que representa el mundo. Sí, hay que mirar cuidado que no es la bruja, la imagen de bruja que tenemos, el concepto de bruja que tenemos hoy en día. Es el concepto de bruja que representa ese mundo que de alguna manera representa un mundo que es encantado, como bien decía Miguel, los sabios Richie lo veían, el mundo externo es maya, el mundo es una ilusión. Y por eso aparece esta imagen con la manzana donde al consumirla ella queda en un estado de ensoñación. O sea, ese desarrollo del alma sensible, cuando va a transitar ese proceso de desarrollo de la infancia hacia la adolescencia, entra en una especie de ensoñación. Y allí ya en ese estado de ensoñación, esa alma va a perder la conciencia de los 7 enanos, del bosque donde está ese mundo natural al que pertenece, que es el mundo espiritual, y donde esa alma tiene de alguna manera conciencia de los 7 procesos vitales. Ahora ya entra una inconsciencia los 7 procesos vitales. Y la única manera en que esa alma pueda ser despertado de ese sueño, de ese sueño digamos, de encantamiento que recibe por estar relacionada con el mundo sensorial material, solo lo puede hacer el yo espíritu, el espíritu el yo superior en nosotros. Y eso es cuando viene la relación del beso, ¿sí? Besa entonces a la princesa, ¿sí? Y eso hace que bote el pedacito ese que le quedó ahí atrancado en la garganta, que esto viene otra imagen arquetípica, ¿cierto? Y puede realmente volver ella y él, o sea, el espíritu y el alma de una manera consciente. ¿Cómo se ve esto en la ejercitación? Ahora miremoslo esto. El niño entonces entiende esto que se da y todo este proceso de hermenéutico, arquetípico
eh, de, de esta princesa que queda en un estado de encantamiento. Nuestra voluntad, toda nuestra voluntad, todo nuestro quehacer está estrechamente ligado justamente a los 7 procesos vitales. Nuestra voluntad está trabajando poderosamente, no nos damos cuenta, gracias a Dios, constantemente en los 7 procesos vitales que tenemos. Si nos diéramos cuenta, eso sería insoportable. Imagine que uno apenas a veces le falta la respiración. Ay, me estoy ahogando, me falta el aire. Y ya uno se siente que le falta más el aire cuando siente que le falta el aire, ¿cierto? O cuando comemos algo que no nos cayó bien, porque tenía mucho condimento, tenía mucha grasa, no estaba bien cocinado, mi metabolismo no estaba armonioso, los chakras estaban desalineados, comí algo y me cayó, me indigestó, inmediatamente me inflo, ¿cierto? Me lleno de gases y eso comienza a ser una operación no tan agradable, ¿cierto? Comienza como chusitos a punzarlo uno dentro del estómago. Eso es muy desagradable, ¿cierto? Todos esos procesos los está haciendo el cuerpo sin que tengamos conciencia. Y solo a veces percibimos un malestar y ya nos sentimos cada vez partidos, ¿no? Cuando tenemos un dolor, alguna cosa que se nos manifiesta desde cuando no funciona bien ese organismo, es que nos damos cuenta a través de un sentido que es el sentido justamente vital, nos damos cuenta de que algo no anda bien. Entonces, ahora, lo que Steiner dice es que el ser humano, o sea, aquí él va a decir, esa voluntad siempre está actuando en nosotros de manera inconsciente. Cuando dormimos, ya vimos también eso, esa voluntad sigue trabajando. Pero ahora lo que el hombre tiene que hacer es ejercitar su voluntad para hacerla cada vez más autónoma. Autónoma de los procesos vitales. O sea, liberarla de los procesos vitales. Y cuando yo libero esa voluntad de los procesos vitales, él va a decir, se comienza a despertar algo en mí, porque esa voluntad me hace, me permite percibir, me voy a hacer perceptual frente a ciertos procesos interiores. Entonces yo voy a comenzar a percibir como si dentro de mí hubiese otro ser humano, otro hombre, dice él. Otro ser humano, teníamos que decir hoy en día. ¿Sí? Es que está el hombre físico y entonces está ahora el hombre que percibo a través de la voluntad como alguien que está dentro de mí. Y va a decir él, nosotros tenemos una conexión con el mundo espiritual cuando dormimos. Así como no nos damos cuenta de qué pasa con los procesos digestivos, con los 7 procesos vitales, asimismo cuando dormimos no nos damos cuenta de lo que acontece en el mundo espiritual. Pero si desarrollamos e independizamos nuestra voluntad de los procesos metabólicos, vamos a poder entrar conscientemente despiertos a ese mundo del sueño, sin estar dormidos. Y al poder entrar con nuestra voluntad despierta en ese mundo del sueño, vamos a poder tener una relación con los seres espirituales. Si ellos quieren relacionarse con nosotros. Es muy importante eso. No podemos importunarlos, diría yo, ¿sí? Si ellos no quieren, ¿puedo ir de visita a tu casa? Es que, bueno, a veces llega, pues cuando somos muy amigos, vamos llegando de sopetón, ¿cierto? A la casa de nuestros amigos del alma. Pero a veces es bueno hacer la pregunta, ¿cierto? Porque puede estar en otra cosa, ¿sí? Haciendo una tarea, haciendo un trabajo o simplemente quiere dormir, qué sé yo. Entonces, de igual manera, él va a decir, es importante ver si realmente estos seres espirituales reciben desde su corazón nuestros sentimientos de calidez, de ternura, de amor que tenemos hacia ellos. Porque allá están trabajando, ¿sí? Ellos allá tienen una actividad. Entonces, acá viene cuando nosotros desarrollamos la voluntad, como él lo indica en estos ejercicios, que dan estos textos que he mencionado, esa voluntad va a poder independizarse y vamos a poder tener una percepción de los mundos espirituales
en conciencia, no dormidos, que es lo que pasa en los estados del mediunismo y del hipnotismo. En el hipnotismo, no sé si algunos conocen estas técnicas, se lleva a la persona a un estado de ensoñación y todo lo que él vivencia, esos mundos espirituales, es en estado subconsciente, no consciente. De hecho, la mayoría de personas no recuerda lo que vivió en el estado de hipnosis, como tampoco recordamos lo que vivimos en el sueño, o muy poquito nos recordamos, unas goticas, digo yo a veces, de lo que soñamos, no todo lo que soñamos, ¿sí? Entonces, ahí vemos una diferencia de ese desarrollo de la voluntad que él indica que se puede llegar a hacer, ¿sí? De alguna forma, logramos independizar esta voluntad para que esta voluntad se convierta en un órgano de percepción consciente, como en estado de vigilia. Entonces, entramos a este mundo espiritual de una manera despierta, no dormidos como lo hacemos todos los días. Porque lo hacemos, pero lo hacemos en estado de sueño. Y el otro aspecto que él menciona con respecto al pensamiento es justamente ahora independizar, ¿sí? Este pensamiento justamente materialista, porque tiene que ser así, él no habla peyorativamente, es importante decir esto, del pensamiento abstracto, del pensamiento materialista que tenemos. Él dice que es muy importante, lo menciona en varias de sus conferencias, ¿no? Es que es pensamiento materialista, ¿no? Él dice es necesario, si no, es cómo vivimos en el mundo sin ese pensamiento. Pero él dice que además no hay que anular el pensamiento abstracto materialista, sino vivificarlo. Es la palabra que él utiliza. Animarlo, darle flexibilidad, complementarlo. Y ahí es cuando vienen los diferentes ejercicios que él nos coloca, inclusive con la geometría proyectiva, ejercicios del pensamiento, ¿sí? Donde justamente nuestro pensamiento comienza a ganar, ese pensamiento abstracto va a comenzar a ganar una capacidad que es la capacidad imaginativa. Interpretar estos cuentos de hadas obliga a desarrollar una capacidad de pensamiento imaginativo. Entonces, cuando uno ha desarrollado el pensamiento imaginativo, lee el cuento de hadas y el cuento de hadas le insufla, le sopla a uno sus misterios. Un ejemplo desde las ciencias naturales. No hablemos de cuentos de hadas ya, porque sí, después quizás retomamos otro también para interpretar una partecita del cuento, porque tenemos que hacer todo un curso de cuentos de hadas, ¿cierto? Para poder ver toda la hermenéutica. Pero imaginemos lo siguiente. Nosotros conocemos el fenómeno de la fotosíntesis, ¿cierto? Y los hemos estudiado de las ciencias naturales. Y decimos que entonces la planta con sus raíces toma todos los nutrientes de la tierra y a su vez entonces con las hojas recibe la luz del sol. Entonces estas dos fuerzas, la que viene de arriba del sol, la luz solar, más las fuerzas telúricas se juntan y hacen el proceso de la fotosíntesis y genera todo el tema de las savias, ¿cierto? De las savias que genera la planta. Eso lo conocemos a través de la ciencia natural, así también muy explicado rápidamente, ¿cierto? Y ahora, ¿cómo podríamos ver ese fenómeno que nos describe la ciencia natural a partir de sus acertadas observaciones de los procesos fisiológicos de la planta a través de un ejercicio de ciencia espiritual? ¿Cómo podríamos ver esta realidad? Ya no de manera científica, fisiológica, sino de manera antroposófica, o sea, con el pensamiento imaginativo. Ahora coloquémonos en este ejercicio. ¿De qué color todavía, o la mayoría, digámoslo así, de las plantas, de qué color en la mayoría de las plantas son sus hojas? Verdes, ¿cierto? Hay algunas de otros colorcitos, pero generalmente son verdes. Ahora, ¿de dónde viene el verde? En color, los artistas. ¿Y qué va a sacar verde con los colores primarios que mezclo? El azul y el amarillo. El azul y el amarillo. Muy bien. Ahora, imaginemos una planta que va perdiendo su vitalidad. ¿La han visto?
¿Han observado qué pasa cuando una planta pierde su vitalidad? Amarillo, amarillenta. ¿A dónde? ¿Dónde comienza a colocarse amarillenta? En las puntas, en los bordes. En los bordecitos, en la punta. Y entonces va colocándose amarilla desde la punta hacia la base, ¿cierto? Donde está el tallito de la hoja. ¿Sí? ¿Y ese amarillo solo se queda todo amarillo o qué pasa con ese amarillo? Se va perdiendo también. El Se amarillo vuelve se marrón. va volviendo marrón, ¿cierto? Hasta convertirse en un marrón tan oscuro que parece casi negro, ¿cierto? ¿Sí? Hasta ahí me siguen, ¿cierto? Ahora, para los artistas, ¿el verde qué color perdió? El azul. El El azul. azul. Ajá. Entonces, ¿qué descubrimiento hicimos? La radiación del sol, que es amarilla, todavía él la sigue percibiendo la planta, pero está perdiendo la vitalidad que puede ser, ¿no? No. Lo que sí no. Lo que sí no. No hay término medio ahí, no. Pierde el azul, que el azul en el. No, una vez leí el color del cuerpo vital. Ajá. O sea, perdió el azul, ¿cierto? Entonces el amarillo y que después se convierte en marrón, ¿a quién le pertenece? ¿De qué color es la Tierra? Porque casi ese marrón se convierte en el color de la Al Tierra, sol, al El yo. sol. ¿sí? El color, mira, es amarillito, ¿cierto? Y luego se convierte en un marrón que es casi color de la Tierra, casi que La cuando la tierra. planta, la planta ya murió, porque murió como tal, queda, o sea, se convierte en el mismo color, o sea, es de lo mismo que la Tierra, no sé si lo han visto ese proceso, ¿sí? El marrón mismo de la Tierra. O sea que ese color que emerge desde marrón a amarillo corresponde a la Tierra. Y entonces el azul, ¿de dónde viene? El sol. Recuerden la fotosíntesis del Sol. Y sabemos que la luz del Sol tiene siete, ¿cómo sería? Eh, rayos de luz, digámoslo así, ¿cierto? Hay otra palabra. Tiene 7 espectros, la luz tiene 7 espectros, ¿cierto? 7 colores también podríamos decir. Entonces miren ustedes cómo imaginativamente vemos que lo podemos analizar desde las ciencias naturales, ¿cierto? Desde la biología, qué es lo que pasa en la fotosíntesis, qué está sucediendo con la planta para poder que no reciba correctamente ello. Entonces vienen ya los fenómenos, mucha luz, mucha agua, pocos nutrientes. ¿Qué está pasando? Pero si observamos esa decoloración de la planta, podemos ya hacer un diagnóstico sin tener los aparatos fisiológicos que nos permiten medir la fisiología de lo que está pasando con la planta. Solo la observación. ¿Sí? Entonces, miren ustedes que uno puede llegar al mismo fenómeno de la fotosíntesis a través de la imaginación, de imaginar este proceso desde el color, como lo hace la ciencia natural. Entonces, lo que va a decir Steiner es que si desarrollamos esta capacidad pensante, flexible, imaginativa, ella puede acceder a realidades, a la comprensión no solamente de las mismas realidades de la naturaleza, del mundo material, sino a realidades del mundo espiritual. Bien, es una pequeña explicación, yo sé, me perdonan ustedes, de estos aspectos, de en qué consiste, así como un gran oteo, la ejercitación justamente que deberíamos hacer en la antroposofía, como digamos, si somos antropósofos, ¿qué es lo que tendríamos que desarrollar? Y le vamos a anexar el poder entrar en el control de nuestros estados emocionales, para no fluir como una veletica. Pues ahí viene cómo templamos simpatía, antipatía, que es lo que normalmente fluye en nuestro mundo de los sentimientos, para llevarlo a un punto de equilibrio que sería la empatía.
Y él ahí nos da un ejercicio que es el control de los sentimientos, que también en otro momento nosotros mencionamos. Pero ahora quiero referirme a esto de manera textual, porque voy a complicar la cosa. Steiner, en esta descripción, va a decir lo siguiente. Antroposofía no tiene nada que ver con la vida religiosa. Y ahí hay un vademécum y una confusión que he escuchado en varios colegas que hacen un camino en la antroposofía porque mezclan las dos cosas. Y no quiero decirlo desde cómo yo lo entiendo, sino que lo voy a leer textualmente. Porque nuestro tema es espiritualidad y religiosidad. Acuérdense de esto, ¿cierto? Entonces, primero estamos logrando ver qué es la espiritualidad en el sentido ahora de lo que llegamos a esa espiritual, entenderla como acceder a la espiritualidad a través de la ciencia espiritual. Y he hecho un noteo muy, muy general de cómo sería esta conquista. Pero ahora miremos que ese desarrollo de la espiritualidad, que sería la ciencia espiritual, no tiene que ver con la vida religiosa. También, lo voy a leer textualmente, también hay quienes preguntan y se destaca que se trata de una cuestión que fácilmente surge. ¿Cómo piensa la ciencia espiritual o antroposofía sobre la vida religiosa? Hay que responder que por su naturaleza, vuelvo y repito, hay que responder que por su naturaleza, ella jamás ha de inmiscuirse en ninguna confesión religiosa, ni tampoco en la vida religiosa de cualquier orientación. De la siguiente manera lo voy a explicar más claramente. Tomemos el caso de la ciencia natural. Al respecto, no nos imaginamos que por el hecho de saber algo sobre la naturaleza, somos capaces de crear algo en la misma, pues el conocimiento no da la posibilidad de crear algo en la naturaleza. Del mismo modo, no hemos de imaginarnos que por el conocimiento de las condiciones espirituales podemos crear algo en los hechos espirituales. Observamos y consideramos las condiciones espirituales y la ciencia espiritual trata de descubrir los secretos de las condiciones espirituales del mundo. En la vida histórica de la humanidad, las religiones son hechos y la ciencia espiritual ciertamente también puede contemplar los acontecimientos espirituales que en el curso de la evolución del mundo aparecieron como religión. Pero la ciencia espiritual jamás puede tener el propósito de crear una religión, tampoco como la ciencia natural tiene la ilusión de crear algo en la naturaleza. Es por esta razón que en el ámbito del concepto científico espiritual podrán vivir conjuntamente en la más profunda paz y en plena armonía las más diversas confesiones religiosas, buscando el conocimiento de lo espiritual, en tal forma que con ello no se estorba de modo alguno lo que el individuo posee como convicción religiosa, ni tampoco la intensidad de practicar la confesión religiosa y el culto correspondiente ha de sufrir menoscabo por lo que el hombre encuentra en la ciencia espiritual. ¿Lo vuelvo a leer? Por favor. También hay quienes preguntan, también hay quienes preguntan, y se destaca que se trata de una cuestión que fácilmente surge. ¿Cómo piensa la ciencia espiritual o antroposofía sobre la vida religiosa? Hay que responder que por su naturaleza ella jamás ha de inmiscuirse en ninguna confesión religiosa, ni tampoco en la vida religiosa de cualquier orientación. De la siguiente manera lo voy a explicar más claramente. Tomemos el caso de la ciencia natural. Al respecto, no nos imaginamos que por el hecho de saber algo sobre la naturaleza,
somos capaces de crear algo en la misma, pues el conocimiento no da la posibilidad de crear algo en la naturaleza. Del mismo modo, no hemos de imaginarnos que por el conocimiento de las condiciones espirituales podemos crear algo en los hechos espirituales. Observamos y consideramos las condiciones espirituales, y la ciencia espiritual trata de descubrir los secretos de las condiciones espirituales del mundo. En la vida histórica de la humanidad, las religiones son hechos, y la ciencia espiritual ciertamente también puede contemplar los acontecimientos espirituales que en el curso de la evolución del mundo aparecen como religión. Pero la ciencia espiritual jamás puede tener el propósito de crear una religión, tampoco como la ciencia natural tiene la ilusión de crear algo en la naturaleza. Es por esta razón que en el ámbito del concepto científico espiritual podrán vivir conjuntamente en la más profunda paz y en plena armonía las más diversas confesiones religiosas, buscando el conocimiento del espiritual en tal forma que con ello no se estorba de modo alguno lo que el individuo posee como convicción religiosa, ni tampoco la intensidad de practicar confesión religiosa, y el culto correspondiente ha de sufrir menoscabo por lo que el hombre encuentra en la ciencia espiritual. Y quiero ahí cerrando porque ya se me agota el tiempo, decir lo siguiente con dos ejemplos. Una vez había un maestro de la primera escuela Waldorf, ya apellidado Schubert, que era uno de los más jóvenes de los maestros de la primera escuela Waldorf, y se acercó a Steiner y le pidió consejo en el siguiente sentido. Yo, más o menos el diálogo es, yo he ido cada vez penetrándome más en la ciencia espiritual, en la antroposofía, pero soy un católico de convicción. Para continuar en la antroposofía, ¿debo dejar de ser católico? Y la respuesta de Steiner fue, no, ¿cómo se te ocurre? El catolicismo perdería a uno de sus mejores representantes. Y tiempo seguido, Steiner estaba dando un ciclo de conferencias sobre la historia de las religiones. Invita a este joven Schubert, que era muy joven, ¿sí?, a ser ponente de todo el catolicismo como disciplina religiosa dentro de ese ciclo de conferencias que estaba diciendo. ¿Por qué Steiner dice esto? Porque en un momento se pensó que de la antroposofía tenía que surgir una religión. O sea, que la antroposofía misma era una religión. Y por eso dice, no, aquí pueden venir todas las personas de todas las religiones y pueden vivir en absoluta paz y armonía. Porque ellos lo que van a tomar son los principios de esta ciencia espiritual y aplicarlos a su vida religiosa o a su confesión religiosa. Y con lo segundo que quiero terminar, que creo que alguna vez conté esa historia acá, yo conocí a un hombre africano de Senegal y tenía 2 doctorados, como 3 maestrías de la Sorbona en psicología, pero era maestro de jardín de infantes. Era, digo, me disculparán por lo que voy a decir, era un negro inmenso como de 2 metros, tipo Senegal, y vestía así como decía, vos vestís como un rey, y tenía 2 que lo seguían como monaguillos para toda parte y parecían sus súbditos. Yo me burlaba mucho de él. Y yo le hice la siguiente pregunta, contame, ¿cómo es posible que vos estés trabajando con antroposofía dentro del Islam? Porque él pertenecía al Islam, era su confesión religiosa. ¿Cómo has hecho para trabajar con el Islam
y la antroposofía. Era una curiosidad mía, ¿no? Y él me contestó más o menos lo siguiente. Me dijo, Mario, la antroposofía es una ciencia tan libre, una verdadera ciencia, que en vez de ir en detrimento del Islam, lo que ha hecho es ampliarlo y permitirme que yo comprenda mucho más el Islam de una manera mucho más diversificada. Ahora sí doy paso a las manos alzadas. Eh, Sí, yo alcé la mano porque cuando uno le toca la fibra y con la parte religiosa, espiritual, pareciera como incoherente que la Iglesia Católica eh, proviene de un movimiento religioso como el que promulgaba Jesucristo. O sea, pareciese eso como incoherente. O sea, que una cosa pues tiene que ver con la otra, pero a la vez pareciese también incoherente las últimas declaraciones de Dalai Lama. A mí me da mucha risa porque él literalmente en uno de sus conversatorios decía que las personas menos espirituales en el mundo son los militares, los curas y los políticos. Él lo decía de manera jocosa, ¿no? Pero pensar de que una persona religiosa no es espiritual parecería incoherente. Ahora me voy al otro lado, al lado de las artes. Si uno estudia la historia de los artistas como tal, los grandes, pues, artistas reconocidos, Leonardo, todo, ve que ellos, sus últimos días casi siempre son terribles. O sea, terminan en paranoicos, locos. Por lo menos Armando Reverón, uno de los artistas más reconocidos venezolanos, terminó en un manicomio, en un manicomio pues de Caracas. Y eso me dio a mí que pensar y me puse a investigar. Y obviamente por esa conexión tan profunda que tienen a través del arte, que es casi que imposible manejar esa energía. Por eso es que hoy el arte va a dar un salto cuántico hacia el desarrollo espiritual, ¿no? ¿Por qué traigo esto a colación? Porque al observar una planta, que es un proceso muy parecido al que hace el artista cuando está observando algo que va a plasmarlo en un lienzo o en una escultura, obviamente ahí empieza una conexión con el mundo de otra categoría, por así decirlo. ¿Por qué? Porque esa conexión es profunda. De hecho, a mí me da mucha risa porque mis compañeros del seminario han confesado que después de haber observado por meses, inclusive años la planta, las plantas como que empiezan a hablarles. Es algo muy jocoso, ¿no? Pero esa sensación de que la planta te habla, esa sensación de que la planta se está comunicando contigo, eso es un proceso espiritual. Eso es un puente entre entre lo sagrado y lo profano, pues, que es esta vida, que esta dimensión que estamos viviendo. Pero que yo quería dar como ese aporte para también abrir el compás hacia otros compañeros que opinen, porque cada vivencia evidentemente es importante. Muchas gracias. La Mario. Lisbeth. Bueno, me dejaste con muchas dudas en muchos elementos de la charla. Cuando tocaste la hermenéutica, que es algo que en derecho pues nos acompaña, y tocaste, y no a mí, un tema que es de discusión en los grupos de lectura sobre cómo se deben abordar cuando se leen, casi como desde el punto de vista de la filología, que otros llaman como ese apego al texto, ¿no? Textología. Y en estos días leía que precisamente la filología se acompaña de la hermenéutica. Se acompaña porque la hermenéutica es como un diálogo, ¿no? Un diálogo entre el texto y el que lee, entre el texto y el autor. Pero hay como una tendencia cuando se están estos grupos de lectura a apegarse a las palabras, ¿sí?
hace días les decía yo, bueno, dígame quién tradujo esa obra, porque yo tenía una versión y aquí los doctores tenían otra, y ambas versiones eran de Juan Berlín. Y entonces yo pregunté quién era Juan Berlín. Les dije, ¿es filólogo, es traductor? ¿Quién es Juan Berlín? Me puse a investigar quién era Juan Berlín para llegar a mirar, bueno, realmente esto es importante, estas discusiones sobre una u otra palabra, y me llamaba la atención porque ahora hacía la reflexión sobre la traducción de una palabra. Y cuando yo les decía, cuando uno lee El Principito, ¿sí?, traducido por esa cubana que lo tradujo por primera vez al español, pues ella es filóloga, entonces seguramente ella trae la mejor versión de ese francés que escribió esa obra, ¿cierto? Entonces, digamos, ahí me quedé con una inquietud. Y me quedé con esa inquietud amarrada a lo que estás diciendo sobre la antroposofía. Pero obviamente, pues esta inquietud, ya me conoces, será por allá, yo no sé para cuándo. Entonces, por un lado, la antroposofía es camino, como el de la ciencia, un camino de conocimiento. Y habrá gente que haga ciencia de otra manera, muchos a través del método científico. Y la antroposofía es un camino para estudiar algo, para conocer algo, ¿sí? Pero yo, ¿dónde me confundo? En eso que acabas de decir, que no es religión, que no es esto, que no. En que de alguna manera cuando uno empieza a leer a Steiner por aquí, por allá, él sí trae como unos, no sé si la palabra sea correcta, unos postulados, ¿sí? Porque la antroposofía se propone algo, ¿sí? Ella tiene, así como la ciencia natural se propone algo y es develar cómo suceden las cosas en el mundo fenomenológico, ¿sí? En la naturaleza, por ejemplo. Entonces, él empieza en algunos de sus obras a dar un método, ¿sí? Sí, este paso es un camino, ¿sí? Para estudiar, para acceder al conocimiento de algo. Pero también hay obras en que Steiner suelta toda una teoría, ¿sí? Entonces él habla sobre los cuerpos, por ejemplo, el cuerpo astral, el cuerpo físico, el cuerpo. Entonces, de alguna manera, cuando uno por primera vez llega a la escuela y dice, bueno, ¿y quién es Rudolf Steiner? Entonces, por allá empieza a buscar en internet. Muchos lo etiquetan, en otros lados lo vetan porque prácticamente le atribuyen la creación de toda una filosofía o incluso hasta de una religión, ¿sí? Y por eso es vetado en algunos países de Europa de manera fuerte o criticado el sistema, por ejemplo, de escuelas que sigue postulados se supone, de antroposofía. Entonces hoy me quedé escuchando como la charla y sí vinieron muchos elementos que me dejan inquietudes, porque al leer, al empezar la lectura de la iniciación, pues uno ve es un método y en esa medida no ve religión allí. Pero cuando lee otras cosas, sí puede, en que realmente se presenta ya es como una teoría, como unas leyes, puede ver otra cosa, ¿no? Pero bueno, y todo esto para de alguna manera preguntarte, siempre en esto de la antroposofía se hace como un énfasis en el método goetheanístico y es de leer las palabras y no ponerles interpretación. Pero creo que a veces esa ayuda a la hermenéutica es inevitable, ¿no? Porque, y más si la traemos de la mano de traductores que tienen 3 ediciones, 4 y todas son distintas, y es el mismo traductor, ¿sí? En este caso, por ejemplo, en la iniciación es Juan Berlín, ¿sí? Entonces, bueno, te iba a dejar esa inquietud porque a veces las palabras son distintas, ¿no? Y los contenidos y los sentidos respecto de la obra de él, al menos en este libro, en que tenemos 2 o 3 traducciones en la mesa. Sí. Bueno, yo pienso que la confusión de tildar a la antroposofía como una religión tiene dos orígenes.
La primera es que Steiner comienza a describir lo que hay detrás del velo, de ese mundo extrasensorial, y como él lo va a decir en algunas conferencias, allí tiene que describir esas realidades, pero también esas personalidades o individualidades espirituales que están detrás del velo. Hay una cosa típica en Steiner, que él no habla de Dios, él habla de divinidad, y por eso se le tilda de panteísta. Pero alguien más antipanteísta que Steiner no hay. Bueno, no sé si entienden bien qué es el panteísmo, podemos entrar después un poquito a explicarlo cuando veamos la diferencia entre religión y ciencia, ¿cierto? Pero el más antipanteísta del mundo es el mismo Steiner. Pero habla de la divinidad, pero cuando habla de la divinidad, él habla de individualidades, de seres, de personalidades espirituales concretamente. Como cuando entramos a uno decir, sí, toda esa gente del colegio Waldorf, pero venga, toda esa gente, ¿quién es? ¿Sí? Dentro de ese mundo de gente que hay individualidades. Describamos a cada una de esas personas, a cada una de esas individualidades, o a cuál de toda esa gente se te referís. Más o menos así sería, coloco ese parangón en relación al mundo espiritual. Y él comienza a describir estos mundos espirituales. Y el segundo punto que creo que conlleva a este equívoco tiene que ver cuando él habla del Cristo, del hecho del Cristo como hecho concreto en el mundo histórico y como hecho espiritual. ¿Y por qué viene la confusión? Porque muchas de las religiones occidentales, por darle algún contexto, derivan de algo que se transformó de una religión que surge como el primer cristianismo y se transforma después en muchos cristianismos. Y creo que eso da lugar a esa confusión, ¿cierto? Por un lado, de creer que la antroposofía es una religión. Y por el otro lado, tiene que ver que él, como cualquier científico, pues crea teoría. O sea, cualquier científico crea teoría. Jung creó su teoría, Freud creó su teoría, qué sé yo, la medicina ha creado toda su teoría. O sea, cada uno ha creado una teoría con base en sus propias pesquisas, investigaciones y hallazgos. ¿Sí? El problema de las teorías, y lo digo yo ya de manera personal, es cuando yo universalizo una teoría y no le doy contexto a esa teoría para un lugar, un momento histórico y un grupo de personas con las cuales yo investigo. Ese ha sido los errores, por ejemplo, de Freud. Lo que descubre Freud es real, pero el problema es que lo hace ley universal. ¿Sí? Y ahí está el meollo del asunto en las teorías, y también saber que las teorías pueden irse transformando, porque las observaciones o las investigaciones permanentes permiten que ese conocimiento se vaya actualizando, porque el mundo se va actualizando, la vida se va actualizando, los seres vamos evolucionando. Entonces, creo que ahí está el problema, y cuando Steiner decía siempre, ¿no? No me crea lo que yo le digo, vaya a corroborarlo usted mismo. Y él era esquivo a que se le colocara como un gurú, ¿no? Él era muy esquivo a eso. Él resistió ser presidente de la Sociedad Antroposófica. Él no quería pero le tocó porque no había nadie más en ese momento que lo hiciera. Pero era esquivo a esas cosas, ¿no? No justamente no generar las confusiones o sea, alimentar más las confusiones que habían o las que se generaron después de su muerte. Y yo pienso que lo esencial está justamente en diferenciar que la espiritualidad, la vida espiritual, el mundo divino, las entidades o personalidades espirituales son realidades independientemente de las religiones. O sea, el hecho de Cristo, voy a decirlo así, el hecho de que el Cristo haya nacido, encarnado en la tierra, vivido el proceso del Gólgota, muerto en la cruz, y aunque algunos lo dudan, resucitado, es un hecho. En alemán se utiliza la palabra Tatsache.
mensaje, hecho, y es un hecho concreto. No es un concepto, no es una idea, es un hecho concreto. Y el hecho del Cristo es un hecho independientemente de que haya religiones que lo reconozcan o no lo reconozcan. ¿Sí? Es así como en la ciencia. ¿Sí? Hay cosas que uno dice, yo no creo en eso, pero pues que ahí está la evidencia. Yo la quiero ver o no la quiero ver es otra cosa. ¿Sí? Pero inclusive yo puedo llegar a encontrarme con el hecho del Cristo, con el ser de Cristo, como lo hizo Simone Biles, sin ser cristiano, sin ser religioso, porque es un hecho. Y cuando hay un hecho, tú te encuentras con él, por más de que no tengas ¿cómo se diría? Los paradigmas, el concepto, el condicionamiento intelectual o ideológico que te lleve a reconocerlo. No sé si conocen la historia de Simone Weil. Simone Weil fue una filósofa que muy reconocida en su época, que además luchaba por los derechos de los trabajadores y se negó a ser filósofa y se iba a trabajar a las fábricas con los trabajadores para luchar por sus derechos. Ella descendía de una familia judía no profesante. Ella misma era atea como toda buena científica de su época, toda buena filósofa de su época. Simone Biles tenía un ejercicio que hacía todos los días de concentración. Ella era muy rigurosa en estar concentrada en las cosas y ella se colocaba todos los días un ejercicio, era recitar un poema sin distraerse. Si dentro de la recitación del poema se distraía, volvía, arrancaba y no cesaba hasta que hacía el ejercicio correctamente, o sea, sin distraerse, palabra por palabra, verso por verso. Simone Weil, como cualquier europeo, se da un paseíto alguna vez, a unas vacaciones y llega a Asís. Y pues quien llega a Asís, es un pueblito muy pequeño, quienes lo conocen, pues le da por saber de que, pues, por qué es importante Asís. Y pues Asís es importante porque ahí vive un señor que se llamaba Francisco. Y entonces ella se interesó mucho en la historia de Francisco porque Francisco era como ella, luchaba por los derechos de los necesitados, de los pobres, de los animalitos, entonces se sintió muy identificada. Y entonces comenzó estando en Asís a indagar por la personalidad de San Francisco y descubrió que San Francisco, como hombre ya, en ese momento ya religioso, tenía un ejercicio que hacía todos los días similar al que ella hacía. Pero San Francisco lo hacía sobre el Padre Nuestro. Y ella dijo, pues si San Francisco sacó toda la vitalidad y toda la fuerza de recitar ese poema, ese verso todos los días del Padre Nuestro, y sacó todo lo que era su capacidad digamos, de todo lo que él hizo en torno a los necesitados, a los pobres y todo lo que sabemos que generó San Francisco, pues algo tiene que tener ese poema. Y comenzó a hacerlo. Comenzó a hacerlo con la misma rigurosidad que ella ya estaba acostumbrada a hacerlo. Y poco a poco percibió al Cristo. Se encontró con el hecho del Cristo, como lo hizo San Pablo, siendo Saulo todavía. Y Simone Weil se convirtió al cristianismo, no al catolicismo, al cristianismo. Entonces quiero mencionar esto porque después voy a explicar qué es religión, ¿sí? Porque yo sé que está, entonces, pues si no es espiritualidad. Pero entonces la espiritualidad, o sea, porque pensamos que solamente la espiritualidad la adquirimos a través de la religión. No. Hay personas ateas muy religiosas y más religiosas que cualquier acérrimo practicante de cualquier religión. Claro, Miguel mencionó esto que dijo Dalai, creo que fue que mencionó que los más ateos eran esos tres grupos de personas, que no lo quiero repetir. ¿Sí? Y claro, el problema de las religiones es que carecen de espiritualidad. Ese es el problema. ¿Cuántas religiones cristianas carecen del hecho vivo? O sea, carecen de la experiencia viva del hecho del Cristo. No quiero entrar en eso.
¿Cuántas religiones manipulan las traducciones para poder fundamentar su catequesis? Van y modifican el Nuevo Testamento y modifican el Antiguo Testamento para fundamentar su catequesis o sus paradigmas. Bueno, yo dije que le iba a complicar, ¿sí? Pero como esto es un complique de varias, ¿cómo se dice? Embestidas, llamémoslo así, yo creo que dejemos de ahí porque tenemos que hacer algo de ejercicio artístico porque no nos vamos, de pronto nos chiflamos. Entonces, dejemos allí, continuamos dentro de 8 días, porque me pasé mucho más del tiempo, 20 minutos, pero pues yo creo que valió la pena hacer un poco escuchar los comentarios de Lisbeth y de Miguel y hacer la complementación. Bien. Gracias, Mario. Muchas gracias, Mario. Es que me equivoqué, quería bajar la manito, pero no la pude bajar. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Mario, también, que queda pendiente el tema de la comunidad de cristianos y la antroposofía luego, ¿ya? Ah, sí, ese es otro tema. Ah, sí, sí. Por Sí, favor, sí, sí, esto sí. es un El mundo. tema. Ujú. Gracias. Es que he querido ir por pasitos justamente para aclarar, porque hoy en día está Claro. presentando una urdimbre, para decirlo así. Perfecto, perfecto. Gracias, muy amable. Maestro Mario, muchas gracias. Bueno, continuamos con Eurimia. Mario ha tocado temas muy grandes, pues, como es el tema del color, por ejemplo, que se trata de Venus, que es verde, y es un planeta, y está en nuestros riñones. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar eso? Entonces, vamos a arrancar primero despertando los pies. Entonces, vamos a hacer el ejercicio de punta, 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 punta. Si despertamos los pies, punta, punta, punta. Talón, 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 talón. Talones, después hacia adentro, después hacia afuera, haciendo una O, fuera. Podemos pararnos en un punto fijo, podemos hacer esta rotación, es la rotación que hace la luna, y listo, y ya quedamos despiertos en esos pies. Vamos a hacer un IAO, incorporamos todo esto. Nos dejamos descolgar, empezamos a sentir nuestros dedos, los talones, la rodilla, los muslos, la cadera, nuestra columna vertebral, nuestra frente, y hacemos nuestra. Y un saltico. Y ahí sacamos la O. Y volvemos y cerramos. Vamos a hacerlo 2 veces más. Nuestros pies. Metimos los dedos, los talones, pantorrillas, rodillas, muslos, la cadera, nuestra columna vertebral, hasta nuestra frente. Nuestra. Y O. Último. Vamos a erguirnos. Hemos recorrido por todo nuestro cuerpo, de la tierra hacia el cosmos. Nuestro pensar, hacemos la y O y recogemos. Y este ejercicio que lo hemos trabajado, que vamos a hacer ahora, de la palabra, vamos a incorporar todo eso que Mario nos ha traído. Derechitos, y hacemos, yo pienso la palabra, con la pierna derecha, yo hablo hasta la altura de la garganta, la otra pierna, a la altura del corazón, yo hablé, abro un poquito las piernas, yo como una X, yo me busco en el espíritu,
Cierro un poco una pierna. Yo me busco en mí mismo. Cierro las manos. Yo estoy en el camino hacia el espíritu, hacia mí. ¿Es el más? Yo pienso la palabra. Yo hablo. Yo hablé. Yo me busco en el espíritu. Yo me siento a mí mismo. Yo estoy en el camino hacia el espíritu, hacia mí. Hacerlo sin palabras. Esperamos un momento aquí, vamos a dejarlo hasta allí. La sesión estaba larga. Gracias. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Mario, también. Gracias, Mario. Vale, vamos a cerrar entonces. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma, con fortaleza y bondad. Mónica, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos dentro de 8 días. Feliz semana. Gracias, Oscar. Buena semana. Gracias. Gracias. Chao, Saludos. Estefanía. Chao. Chao. Bonito día para todos.